medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Aquí estamos con otro episodio para el pequeño rebaño. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 21 del libro El conflicto de los siglos y me acompaña el pastor Orlando González. Y quisiera invitarles para que tengamos una palabra de oración. Amado y eterno Padre, al terminar este capítulo, solo gratitud a ti. Continúa guiando nuestros pasos. Continúa dirigiendo nuestras vidas y reafirmando tu segunda venida. Por eso clamamos ahora a ti. Ven, Señor. Ven para ungirnos con tu presencia. Ven para darnos el toque de tu salvación y el gozo de compartir tu palabra y de estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis capítulo 21, para un domingo de advenimiento, la luz de la segunda venida se hizo en la mente de Bengel grande. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa de la gloriosa e incomparable escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retractarse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías y especialmente del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalan la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que fue determinada después de Miller. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Wittenberg y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando la atención a otros países. Desde fecha temprana, algunos de los creyentes fueron a Rusia y formaron allí colonias. Y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. La luz brilló también en Francia y en Suiza, en Ginebra, donde Farel y Calvino propagaron las verdades de la Reforma. Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era un estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba a toda Europa hacia fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y cuando entró en el ministerio, no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rollin, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta la relación del historiador. Había un testimonio en favor de la inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo
y al estudiar la Biblia en busca de una luz más clara, fue conducido, después de algún tiempo, a una fe positiva. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla al pueblo. Pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas, le resultó un obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes, que él, en la evangelización de Ginebra, empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. Al hablar de su propósito en esta tarea, decía él, tiempo después, deseo que se comprenda que no es a causa de su escasa importancia, sino a causa de su gran valor, por la que yo deseaba presentar esas enseñanzas en esta forma familiar, y porque las dirigía a los niños, deseaba que se me oyese, y temía que no se me escuchara si me dirigía primero a los adultos. Resolví por consiguiente dirigirme a los más jóvenes. Reúno pues la asistencia de niños, y si ésta aumenta, si se ve que los niños escuchan, que están contentos e interesados, que comprenden el tema y saben exponerlo, estoy seguro de tener pronto otro círculo de oyentes. Y a su vez, los adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar. Y así se gana la causa. El esfuerzo fue recompensado. Al dirigirse a los niños, tuvo el gusto de ver acudir a la reunión a personas mayores. Las galerías de su iglesia se llenaban de oyentes atentos. Entre ellos habían hombres de posición y de saber, así como extranjeros y otras personas que estaban de paso en Ginebra. Y así el mensaje era llevado a otras partes. Animado por el éxito, Gaussen publicó sus lecciones con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de los pueblos de habla francesa. Publicar las lecciones dadas a los niños, dice Gaussen, equivale a decir a los adultos que hartas veces descuidan la lectura de dichos libros con pretexto de que son oscuros. ¿Cómo pueden serlo cuando vuestros niños los entienden? Tenían un gran deseo, agrega, de popularizar el conocimiento de las profecías entre nuestros rebaños en cuanto fuera posible. En realidad, no hay un estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar y esperar a Jesucristo. Aunque Gaussen era uno de los predicadores más distinguidos y de mayor aceptación entre el público de idioma francés, fue suspendido del ministerio por el delito de haber hecho uso de la Biblia al instruir a la juventud en lugar del catecismo de la iglesia, manual e insípido y racionalista, casi desprovisto de fe positiva. Posteriormente, fue profesor de una escuela de teología, sin dejar de proseguir su obra de catequista todos los domingos, dirigiéndose a los niños e instruyéndolos en las sagradas escrituras. Sus obras sobre las profecías despertaron también mucho interés. Desde la cátedra, desde las columnas de la prensa y por medio de su ocupación favorita como maestro de los niños, siguió aún muchos años ejerciendo extensa influencia y llamando la atención de muchos hacia el estudio de las profecías
que enseñaban que la venida del Señor estaba cercana. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad. Confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia, algunos que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio. Plugo a Dios enviar el mensaje, de modo milagroso por conducto de los niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y eran las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres robustos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que la que suelen ver en los niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a la de sus propios dones naturales. Su tono, sus ademanes, cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. Teme a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira que vendrá. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Y muchos eran inducidos a escudriñar las santas escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los visionarios se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en este movimiento. Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que con gritos de triunfo y ondeando palmas le clamaban Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimidaron para que se hiciese callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de las profecías y que si la gente callaba, las mismas piedras clamarían. El pueblo, imitando por las enseñanzas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Pero en los atrios del templo, los niños reanudaron el canto y agitando sus palmas, exclamaban: Hosana el Hijo de David. Cuando los fariseos, con amargo descontento, dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? El Señor contestó: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza. Así como Dios actuó, mi querido amigo, por el conducto de los niños en los tiempos del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje del segundo advenimiento. Y que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, a todas las lenguas y a todas las naciones. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país, para ser el centro del gran movimiento adventista, allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en los países lejanos. Donde quiera que hubiese penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El testimonio de la profecía que parecía señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado al otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de fue confiada en gran parte a los humildes laicos. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había de hacerse. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas, que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos y miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores proponían la seguridad. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían la segur a la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con la seguridad de paz y salvación que se oía desde los púlpitos populares. Y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerte convicción a lo que pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad.
Vieron sus apostasías, su mundanalidad y su poca fe, su orgullo y su egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había entonces dejado sentir por las cosas del cielo, el Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: teme a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes habían almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos profesaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados, o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos y amigos. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas, ricos y pobres, grandes y pequeños. Ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentían en esas asambleas la presencia de los santos ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la segunda venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por los ancianos, jóvenes y adultos. Los hombres se volvían a sus casas cantando alabanzas, y alegres acentos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás estas escenas de tan vivo interés. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Se cumplieron así las palabras de la profecía que decían: en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Muchos, pero muchos que profesaban amar al Salvador, declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspiración del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos,
en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo, que le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo capítulo 24, versículo 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Estas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se nos requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé, que no supieron cuándo venía el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor tarda por venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad, pues, dice y añade: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Mateo capítulo 24, versículo 3, versículo 33 y también los versículos 42 al 51. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 añade: pues si no velas, vendrá a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendrá a ti. San Pablo habla de una clase de personas para quien la aparición del Señor vendrá sin que la haya esperado, como ladrón en la noche. Viene el día del Señor, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 2 al 5. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero
Los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras en pero el día y la hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros de religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempos de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a aquellos que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto a las profecías era contrario a las Sagradas Escrituras. Y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta, dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías capítulo 66, versículo 5. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, eran muchos los que no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por maridos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Los ángeles recibieron orden de velar firmemente sobre estas almas, pues otra luz había de brillar aún sobre ellas desde el trono de Dios. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con una increíble esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos una prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo determinado, dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuvieran en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas del mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión,
pero todos sentían la necesidad de una prueba interna, de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran de pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo bastante. Escasea la comprensión de la condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado al Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre los que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separaba el mundo visible del mundo invisible, se habría visto a los ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Amigo que me escucha, ahora más que nunca, la venida de Jesús está más cerca. Estamos viendo las señales que en el siglo XIX no se conocían. Señales como la pandemia, señales como los terremotos, el cambio climático, y todo claramente nos señala que la venida de Jesús está a las puertas. Hoy más que nunca necesitamos entregar nuestro corazón a Dios. Necesitamos entregarnos a Jesús y confiar en un Salvador que es el único que puede salvarnos. Te invito a que entregues tu corazón a Dios y que juntos nos preparemos para la segunda venida de nuestro Salvador. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, sabemos que tu venida está cerca. Sabemos que en nuestra generación podemos ser testigos oculares de tu gran venida. Permítenos, Señor, prepararnos y contarle a otros cuán cerca está tu venida. Sálvanos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.